Piyali, Tlapoyowalti. Piyali. Piyali. Piyali, Aide. Piyali, profe. Cuali. Piyali. Piyali, Carlos. Piyali, maestro. Cuali. Escámate. Piyali, Daniel. Piyali. ¿Sí me ves? Sí. Sí, ¿verdad? Kena, Namisita. Sí te veo. Kena, Namisita, sí te veo. Piyali, Lázaro. Piyali. Cuali, escámate, Piyali. Piyali, Isaías. Piyali. Piyali, Jacob. Piyali. La machiquet. Piyali. Daniel, ¿está en 2 cuentas? Yo no. ¿No? Parece No que pinto. estás. Ah, bueno, lo que pasa es que le piqué, estaba y me salí. Me salí porque no entrabas. Ah, ok, cuál. Sí, es que ¿Qué hago? lo que pasa es que tengo ruido, mis vecinos tienen fiesta y no sé si se escucha incluso música de fondo, pero no soy yo. No. No, qué bueno, porque ya cerré puertas, ventanas para que no se escuche. Sí. Bueno, ¿cuál es las Tlaxcamati, Karen? ¿Esto qué? Gracias por estar aquí. Yo sé que ya estamos ahora sí que un poquito ver la parte del sincretismo religioso. Ya mañana es Nochebuena y el lunes es Navidad. Ahora sí que nos guste o no, pues es parte de las tradiciones, de la fe de la gente, incluso de nosotros mismos, incluso mía también. Entonces, pues no podemos decir no a lo que ya tenemos como tradición. Entonces, pues gracias porque están aquí. Yo sé que tienen cosas que hacer también, pero les agradezco mucho su presencia. Piyali, noche clase. Hola a todos. Veo que tenemos a alguien en 21-278-1703. ¿Ingresó con número, disculpe, o quién es, disculpe? ¿Sí me escucha? El que únicamente creo que se unió con su número, me parece, de terminación 0155. Piyali Temachtiani, creo que soy yo, Teresa. ¿Cuál, Teresa? Tlaxcamati, Teresa. Tlaxcamati, sí, quería saber quién era, porque dije, veo puros números ahí, puro poalistli. ¿Cuál? Tlaxcamati, Teresa. ¿Cuál? Piyali. ¿Cuál? No le encuentro a este programa. Piyali, Ivonne. Piyali, profesor. Piyali. ¿Qué es que chihuil tipilla, Ivonne? Un momento. Napia, Ampoali, Juan Chignawi. Nakpoali, Huanchignawi. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Cuántos años tiene Lázaro? Nakpoali, ¿Cuánto me dijo, perdón, Ivonne? ¿Me lo repites? Yeah, Onpali. I'm sorry. Onpali, Juan Chignawi. Onpoali, Huanchignawi. ¿Cuál? Onpoali, Huanchignawi. Lázaro, ¿te acuerdas? Onpoali, Huanchignawi. Onpoali. 29. ¿No? Onpoali. Acuérdense que Sempoali viene de C Poali. Poali es la cuenta, C Poali. Una cuenta de 20, un poal equivale a 20. Entonces tenemos Onpoali. Viene de Ome. Entonces ahí se está contrayendo de Ome Poali, Onpoali. Entonces ya tenemos que es 40, 2 poales. 40 y Chignawi, acuérdense de memorizarnos los números del 1 al 20. Primero, pues con calma, del 1 al 9. Y tenemos que Se, Ome, Eyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignawi,
Matlactli. Entonces, tiene 49 años, Ivonne. Wally, Tlaxcamati, para que vayan repasando la numeración, que es lo que vimos el día de ayer. Piyali, Isaías. Piyali, Luigi. Piyali, Nochime. Hola a todos. Entonces, de parte de Luigi. Piyali, Nochime. Wally. Bien, ayer vimos la numeración. Vamos a dejar un poquito de lado lo que era un poquito de la presentación, que era de las 4 preguntas. Ya le complementamos con nuestra edad, bueno, la edad de cada uno, de parte de, bueno, utilizando la numeración. Ahorita vamos a regresarnos un poquito a la primera pregunta que teníamos en la presentación. ¿Quién se acuerda cuál es la primera pregunta que hacemos al presentarnos? ¿O qué es lo primero que decimos al presentarnos? Independientemente sea en náhuatl, en español, ¿qué es lo primero que decimos? Nuestro nombre. Nuestro nombre, exactamente. Es Huantatlen Motoca. Huantatlen Motoca. ¿Cuál es? ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? O qué. Bueno, ahí literalmente queda como qué o quién tu nombre, ¿no? Pero pues ya lo pasamos al momento de decirlo en español, como cuál es tu nombre. Pero literalmente es como que tu nombre, o sea, por eso hay un poquito de que no es una traducción tan literal, más bien es una interpretación, pero queda como Tlen Motoca, ¿cuál es tu nombre? O cómo te llamas, también. Bien, si se dan cuenta, ahí estamos utilizando un pronombre, que los pronombres prácticamente lo que hacen es sustituir al nombre de la persona. Bueno, en este caso, al momento de dirigirnos a alguien más. Tanto en náhuatl como en español tenemos los pronombres personales. En este caso, ya sea en primera persona o en tercera persona o en segunda persona, dependiendo a quién nos estamos dirigiendo y también en la parte de singular o si es a plural. Singular prácticamente sería la primera y segunda persona y de la tercera persona vendrían siendo ya los que son de ellos, nosotros, ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte de los pronombres, partiendo de la primera pregunta que nos decíamos que era na no toca. Al momento de responder, mi nombre es, o sea, de yo, o sea, de que yo me estoy apropiando de eso. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, los pronombres personales. En náhuatl tenemos también los 6 pronombres personales, más uno adicional, que no es como un adicional, simplemente es una manera reverencial de referirnos a alguien con respeto, en lugar de decir de como tú, decimos como usted, en esta manera reverencial. Bien, antes de pasar a empezar a ver lo que es la presentación, solamente recibí 10 respuestas del formulario que se envió el día de ayer. Aquí tengo todos los nombres de los que lo enviaron, son 16. Entonces, los que hacen falta, igual se me pudieran compartir o llenar ese formulario. Lo vamos a ver de manera rápida, no es complicado. Y también para comentarles que veo detalles en cuanto a la respuesta. Este no es como un examen ni nada, simplemente es como para ver la manera de cómo responden. La primera pregunta era Tlen Motoca. Acuérdense que para responder ahorita lo que estamos viendo, tratar de ser sistemáticos. A lo que me refiero es responder cómo lo estamos manejando. O sea, yo sé que para nosotros decir lo que nos comentaba la vez pasada, creo que Ana, de que por no querer decir todo, simplemente decimos, yo soy Ignacio Martínez, vivo de tal lado y ya no. Ahorita lo que estamos viendo es como por partes. Mi nombre es, mi apellido es, y ya, bueno, así tal cual. Entonces el formulario, la intención, pues era ver la manera de cómo respondían. Y la mayoría, pues me puso, por ejemplo, en su nombre, me ponen, en caso de sus nombres, por ejemplo, José Luis, José Sergio, Juan Carlos Loranca Bravo, Elmer, Iriana, Brenda Romero Ortiz. Ahí la intención es que pusieran Tlen Motoca y la respuesta Nano Toca, José Luis, Nano Toca, José Sergio, Nano Toca, Elmer, Nano Toca, Rosa María.
Y tengo respuestas también en las que sí pusieron Nanotoca, así tal cual, Nanotoca Daniel, Nanotoca Irene, Nanotoca Teresa. Y entonces, pues era para ver la manera de responder. De igual manera en la parte del apellido, la de Tlen Motzonquisca Noriega Navarrete. Tlen Motzonquisca, buen día. Tlen Motzonquisca y poner Nanotzonquisca Noriega Navarrete. Nanotzonquisca Olea. Nanotzonquisca Ayala. Ayala Hernández. Nanotzonquisca Acosta Ramírez. De esa manera responder en el formulario. Y ya había una tercera pregunta en donde ya poníamos los dos, Tlen Motoca o Tlen Motzonquisca. Aquí ya quedaría como que a consideración de cada quien si quiere poner en la respuesta Nanotoca José Luis, Guanotzonquisca Noriega Navarrete, o simplemente ahí ya poner José Luis Noriega Navarrete. Ahí no hay ningún problema en tercera pregunta. Podían poner completo o por partes también en una sola respuesta. Entonces, sí, para tratar de contestar como lo estamos viendo ahorita. Ya posteriormente ya no va a ser necesario de que se presenten por partes. Entonces, les voy a poner bueno, vamos a contestar el formulario. ¿Quién quiere? A ver, Lázaro. Lázaro, ¿sí me escuchas? Sí. Wally, Tascámate, Lázaro. Vamos a ocupar tus datos. Este es el formulario que estábamos, bueno, que les envié. El primero es el correo electrónico. En este caso voy a poner el mío. Y tenemos la primera pregunta, que dice, Tlen Motoca. Tlen Motoca. Entonces, Lázaro, ¿cómo sería la respuesta? Nanotoca Lázaro Antonio. Y aquí vamos a poner Nanotoca Lázaro Antonio. Tlen Motzonquisca, Lázaro. Nanotzonquisca Ramírez Álvarez. Nanotzonquisca Ramírez Álvarez. Ramírez Álvarez. Y así quedaría, Nanotzonquisca Ramírez Álvarez. Y por último, bueno, la tercera pregunta, Tlen Motoca o Tlen Motzonquisca. Como ya tenemos los datos aquí se los dejo ya opción. Podrían poner Nanotoca Lázaro Juan Notzonquisca Ramírez Álvarez. Y puede quedar de esta manera y está bien. Y si solamente pusieron Lázaro Ramírez Álvarez, igual está bien. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos especificando por partes, Nanotoca Lázaro Antonio, Nanotzonquisca Ramírez Álvarez. Y aquí, ¿qué es Quixihuiltipía? ¿Cuántos años tienes, Lázaro? ¿Qué es Quixihuiltipía? Nanipilla Matlacti Guanahui Xihuitl. Nanipilla. ¿Ya? ¿Me dijiste? Matlactli Guanahui Xihuitl. ¿Sí, verdad? ¿Cuál? 14 años. Nanipilla Matlactli Guanahui Xihuitl. Esto sería como la respuesta correcta, por así decirlo, del año, de la edad de cada quien. Y si no, nada más pueden poner Nanipilla 14 Xihuitl. En el caso de que todavía no sepan la edad en la numeración, pero como ayer bueno, el grupo, creo que la mayoría está, les mandé las imágenes del año y de ahí ya podrían sacar su edad. No hay ningún problema. Nanipilla 14 Xihuitl, en dado caso de que no lo hayan sacado. Entonces, estas serían como que las dos respuestas correctas. La primera sería la más indicada y la otra por el número únicamente. Y por último, Can Titlacatqui. ¿Dónde naciste? Can Titlacatqui, Lázaro. Nanitlacacti Jalisco. ¿Cuál? Tlaxcamate. Titlacatqui. Jalisco.
Xalisco, Xalisco, Xalisco. Nanitlacatqui, Xalisco. Aquí de igual manera. Aquí, si no, por ejemplo, si no saben, bueno, de hecho, en el caso de los nombres propios, tanto de personas, animales o lugares, normalmente se escriben tal y como son en el castellano o en la lengua que estén. En este caso, hay lugares que son de origen náhuatl, entonces sí tienen esa traducción. No es que todos lo tengan, pero los que tienen ese origen de lengua náhuatl o en alguna otra lengua indígena, pues sí se puede pasar a la lengua que se está hablando en este momento. En este caso, Xalisco, aquí quedaría como Jalisco. Pero no hay ningún problema si usan cualquiera de las dos opciones. Si no tienen denominación de origen, pues no hay ningún problema. Lo manejan tal cual así. Entonces, así es como sería la manera como correcta. Y pues ya lo estaríamos enviando. Esto es para que pues los formularios, aquí miren, nuevamente me faltó la I, Shiwit, para que así se envíen de esta manera. Y ya le damos enviar. Y ya, sin ningún problema. Bueno, entonces, los que lo hicieron con las respuestas como se pedía o se esperaba que se hicieran, está bien. Y los que no hay ningún problema también, pero la idea, yo sé que sí dices, ay, ya sé cómo me llamo, ya sé eso, pero la idea es que ustedes de igual manera como que vayan viendo la opción de escribirlo como tiene que ser, o sea, tal cual, Nano toca, Ignacio, Nano Tzonquisca, Martínez Hernández. Nani Pía, Sempuali, Guanmatlacli, Guanahui, Xihuitl. Nani Tlacatqui, Hidalgo. Así, para que sea más práctico. Bueno, entonces era nada más como para ver la parte del formulario. O sea, no nada más es como que de ahí. Y también de aquí saqué los apellidos de algunos de ustedes para lo que es la lista de asistencia. Hay algunos que todavía no tengo sus apellidos, ya que la primera clase no se grabó, entonces me fue un poquito difícil poder, bueno, y los conociendo, ya con la segunda clase ya pude sacar a ustedes, pero entonces ya no todos ingresaron, entonces ahí para ir viendo quiénes sí, quiénes no, y también se me complica un poquito por la parte del trabajo, ¿no? Entonces ahorita vengo llegando también, pero pues aquí estamos, entonces pues gracias también a ustedes, yo entiendo que también todos tenemos otras cosas que hacer, pero al final de cuentas, pues su interés lo valoro mucho. Wally, entonces vamos a seguir. Les decía de los pronombres, que es lo primero que estábamos viendo de la primera pregunta. Y, a ver, les voy a poner la pantalla. Tenemos una pequeña definición, bueno, más que definición, únicamente es un pequeño texto en lo que nos dice que los pronombres son aquellos que sustituyen a los nombres. Y en el náhuatl, tanto como en el español, tenemos los pronombres relativos, los indefinidos, los demostrativos y varios prefijos. Ahorita únicamente vamos a ver la parte de los pronombres. Los prefijos lo vamos a dejar para otra clase, porque sí es un poquito, bueno, son bastantes prefijos, entonces sí, para que se vaya entendiendo bien. Entonces ahorita nada más sería esta parte de los pronombres relativos, los indefinidos, demostrativos, y de ahí vamos a ver prefijos, que sería prefijo pronominal del sujeto, pronominal del objeto, pronominal reflexivo, pronominal posesivo, y los pronominales indefinidos, que es lo que estaríamos viendo en la parte de los pronombres. Todo esto, bueno, se relaciona con la primera pregunta, como les decía, que es la de Guanta tlen motoca, nano toca, y ahí ya decimos yo me llamo, estamos usando el pronombre de yo como tal. Y en náhuatl tenemos 6 pronombres, los pronombres personales en náhuatl, que sería el primero, tenemos el na, tenemos el ta, ya, que son como en singular, ¿va? Para una sola persona, los que tenemos aquí. Entonces, en náhuatl queda como na, ta, ya. Y para plural tenemos ininjuanti, inmojuanti y tojuanti, que sería ininjuanti ellos, inmojuanti ustedes y tojuanti nosotros. Vamos a repetir para que igual vayan practicando la pronunciación. Para yo decimos na. Repetimos na. 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 Para tú decimos ta. 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 Y
para referirnos a él o ella, aquí no hay como tal un género para decir él o ella, únicamente utilizamos la palabra ya. 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 Él o ella. Ya. Tenemos ininjuanti, ellos. Ininjuanti, Ininjuantin. ininjuanti. Ininjuanti. Ininjuanti, ellos. Inmojuanti, Inmojuanti. inmojuanti, Inmojuanti. inmojuanti. Injuante. ¿Cuál? Ustedes. Quedaría como ustedes. Y por último tenemos tojuanti. 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 Nosotros. Tojuanti. Para referirnos a la clase, podemos decir tojuanti, nosotros, refiriéndonos a nosotros tal cual. Tojuanti. Yo me refiero a ustedes, inmojuanti, inmojuanti. Ustedes, tal cual, inmojuanti. Ininjuanti, ellos, nada más dos personas y tal cual, ininjuanti. Y aquí les tengo unos ejemplos en cómo lo vamos a utilizar. Ya vimos para el na, lo que es na no toca, na ni pía, na ni tlacatqui. Ahí estamos utilizando el pronombre na, de yo. Creo que no hay mucho problema con esto, ¿no? Se entiende para referirse a la parte de pronombres como tal. ¿Sí, José Luis? Una pregunta. Allá en la Huasteca, ¿ustedes utilizan algo para los reverenciales? Sí, se utiliza, no se utiliza mucho, pero sí lo he llegado a escuchar la parte de tehuanzi. Ahorita sí que, ahorita se los muestro. Vamos a pasar el tehuanzi, que sería como que usted, tehuanzi. Un poquito en la parte reverencial, tehuanzi, pero casi no se utiliza mucho. Es muy rara vez que uno escuche el referirse como usted. Siempre es como tú, ta, él o ya. Él o ella, bueno, que es el mismo, ya. Pero sí se puede, bueno, utilizamos tehuanzi. No sé si tú me puedes indicar algún reverencial que utilices o que hayas escuchado. Sí, bueno, es que en el clásico sí, pues se utiliza justamente para el reverencial de usted, en la segunda persona, el reverencial para la tercera persona del singular, para la segunda del plural y para la tercera del plural. O sea, en todos existe como el pronombre personal, más aparte los pronombres en esas cuatro personas, los reverenciales. Y bueno, algo que por ejemplo pues yo siempre les enseño o les indico a mis estudiantes es que nunca podemos utilizar un reverencial para nosotros mismos, porque eso es como un autoalabarse, y entonces eso es como mal visto en la cosmovisión del náhuatl. Y siempre utilizamos, por todo, pues cuando es alguien que no conocemos o alguna persona mayor, utilizamos o prefiero que utilicen los reverenciales. Y cuando es así como entre pares, entre colegas, pues por supuesto se pueden utilizar los pronombres normales, ¿no? Sin utilizar los reverenciales. Sí, claro. Es únicamente agregando pues, la partícula tsin para el plural y tzitzin para pluralizarlo. ¿Cuál, José Luis? Sí, de hecho, bueno, yo lo he visto con los compañeros de Milpa Alta, en las que sí ellos manejan mucho la parte de los reverenciales, pero en la Huasteca normalmente no utilizamos la parte reverencial, simplemente los pronombres normales, y así también los conozco yo. De hecho, incluso sí se me complica luego un poco, porque para la Huasteca utilizamos el tsin, la partícula tsin, como para referirnos a algo con afecto, o para referirnos a algo pequeñito. Por ejemplo, mistonzi. Para nosotros como mistonzi es como un gatito pequeño, ¿no? Así tal cual, o diciéndole algo de cariño, como mi gatito, así como algo bonito, ¿no? Entonces ahí he tenido yo luego esos detalles, porque varía un poquito, además de que es otra variante, la parte de confundir el reverencial
con la parte, en este caso, como de afecto o referirnos a algo en diminutivo. Pero pues está bien, o sea, si lo conocen como reverencial, está bien, no hay ningún problema y lo pueden seguir utilizando. Creo que el ta quedaría como tehuantzin, ¿no? Tehuantzin. Quema. ¿Cuál? Tehuantzin. Ese sí lo he escuchado bastante con los compañeros de Milpa Alta cuando se dirigen a uno, como Tehuantzin, así como que esa parte, como con respeto, ¿no? Y nosotros nomás decimos como ta. Por ejemplo, en el caso de Tehuantzin, canquetilla, nosotros así como ta canquetilla, o sea, nada más como que ta canquetilla, o sea, hasta ahí no le agregamos el reverencial, pero como le mencionaba, es totalmente libre y lo pueden utilizar sin ningún problema. Vale, Tlaxcamati. Pleno, Tlaxcamatita. Gracias por Jacob. Sí, así es, maestro. Bueno, añadiendo con respecto a lo de los pronombres personales, sí, es correcto. Sí, pues es la variante de allá del centro de México, de Puebla, que usan el nehuatl, tehuatl, tehuatzin, yehuatl, pero en la Huasteca no, como este es un curso de la Huasteca, sí, variante de Hidalgo, no se ocupa el reverencial, es muy raro escucharlo. Ajá, no, allá no se saludan de esa manera. Por ejemplo, si alguien le quiere decir a una persona mayor así, tehuatl, no lo van a entender. No, sí, o de sea, hecho, para sí. ellos es extraño. En Huejutla no se ocupa los reverenciales. Y pues obviamente en el estudio, pues claro que eso ya viene desde los tiempos antiguos, el náhuatl clásico comúnmente conocido, se ocupa el reverencial, el tzin, por ejemplo, yolotzin, el nombre común de Tonantzin, ¿no? Pues sí se ocupa, pero así allá para dirigirse a una persona, y entiendo que, por ejemplo, en el estudio, pues lo podemos aplicar con los nahuablantes, pero bueno, en la Huasteca, pero no se utiliza, ahí se saluda como ya agui, ya tío, o sea, ellos no dicen tlayi, por ejemplo, para decir tío. Tío. Ajá, no, Sí. ellos dicen tío, agui, ya tío tlag agui, así se saluda, sí, y no se ofenden, está bien, pero pues sí es esa parte también que no, pues sí se desconoce en la Huasteca, o no se ocupa los reverenciales, es muy raro escuchar eso. Igual cuando se hace algo muy, muy reverencial, pues ya, por ejemplo, para decir un bebé conet, ya sería pilconetzin. Pilconetzin. Ajá, sí, pero sí es algo muy, no se ocupa. Sí, claro, sí, y de hecho... Ese es el detalle, pero sí. Sí, perdón. Sí, ya, maestro. ¿Cuál? Tlaxcamati, Jacob, ¿cuál? Sí, y de hecho, la intención ahorita también es, pues tratar de que se practique el náhuatl, de que se enseñe desde la cultura náhuatl como tal, desde el pueblo, por así decirlo. Porque si como les digo, no, si vamos a la Huasteca y como dicen, nos decimos tehuanzi o otras palabras, a lo mejor y sí lo captan, ¿no? Pero como que se les va a hacer un poco extraño, un poco raro y a lo mejor no todos van a entender. Entonces, por eso es tratar como de que conozcan tal cual y como se dice en esa parte de la región. Y lo demás, como lo conozcan o como lo digan, pues no hay ningún problema, se puede seguir utilizando. Ningún náhuatl es incorrecto, o está mal, o es mejor, o no está bien dicho, o todo eso. Nada de eso, al contrario, pero pues también y saber que en este caso que podemos encontrar más variantes y se dice de diferente manera y no hay ningún problema. Bien, creo que José Luis iba a comentar algo. Sí. Sí, perdón, No, adelante. bueno, justamente una duda referente a esto. Bueno, ¿cómo nos veríamos a alguien que fuéramos de aquí del centro de México y utilizáramos esta parte en la región de la Huasteca? ¿Cómo lo tomaría una comunidad de allá? Pues yo creo que todo depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy estudiante de la ULIM y son varios nahuablantes, hermanos que conozco de la parte de Guerrero, de Zongolica, Veracruz, hay otros incluso de Guerrero que eran un poco diferente, de Milpa Alta, y de igual manera de Veracruz, ahí tengo como 2 compañeros, y en algunas ocasiones cuando ellos me hablan, hay palabras que definitivamente no le entiendo.
pero por todo el contexto, por lo que estamos hablando en ese momento, simplemente como que lo voy adaptando, lo voy interpretando y ya sea a lo que se refieren, aunque 2 o 3 palabritas no tuvieran ningún sentido para mí, pero por el resto de lo que me dijo, pues ya, ya puedo captar lo que me quiso decir, ya sea, no sé, alguna indicación, fue alguna narración oral o algo parecido, y ya lo voy interpretando. Entonces yo siento que sería de la misma manera que alguien de la Huasteca en la parte central lo hablara, pues entendería. Y de hecho, por ejemplo, yo cuando hablo de la parte o platicar con los compañeros de Milpa Alta, ellos como que sí, ellos sí me entienden. Y también hay algunas palabras que no, pero ya cuando vamos comparando nos damos cuenta que es prácticamente igual, únicamente porque tiene la parte reverencial y ya si le quitamos la reverencial prácticamente viene siendo igual a como yo lo digo. Y muchas veces las palabras, lo que llega a suceder es que se contraen o se empiezan a contraer y eso hace como que si fuéramos como decir una palabra, lo decimos incompleta, ¿no? Y terminamos diciendo nada más una parte, pero se entiende y así se va quedando. En el caso del quema, no recuerdo bien ahorita de dónde viene, no sé si alguien de ustedes utilice el quema y sepa por qué se fue deformando hasta quedar en quema, porque me parece que tenía unas palabras antes y algo así de como que temancing o algo así, y al final como que se fue contrayendo y quedó como en quema. Entonces hay palabras, tanto de la Huasteca como otras variantes, que se van contrayendo y al final, aunque es diferente uno y otro, pero se entiende. O sea, yo, bueno, hasta ahorita no he tenido mucho problema en entender variantes. Rocío, gracias, José Luis. ¿O me quieres complementar algo? Disculpa. Sí, sí, bueno, con respecto a eso, sí, bueno, yo alguna vez justamente tuve oportunidad de estudiar las dos variantes, tanto el clásico como el contemporáneo, con una persona de la Huasteca. Y justamente, ¿no? Como bien dice el profe, no son incorrectos, son estilos y variaciones en el lenguaje, lo que son modismos muy, muy localizados que van ocurriendo en cada una de las regiones. Y lo que sí yo podría como concluir a título personal es que los sonidos M y N son muy parecidos y suelen llegar a confundir. Suele haber una transición justamente entre las palabras escritas con M y con N. Y lo mismo ocurre con algunas vocales como la E y la I, que hay palabras que las dicen con E y hay palabras que las dicen con I. Y lo mismo con la letra O y la letra U. Son muy parecidos los sonidos entre O y entre U. Entonces, pues entiendo que no somos de aquí, por lo menos nosotros, no somos lingüistas, y estamos en un curso práctico totalmente, y que en esta avanzar en este evolucionar del lenguaje, no solamente del español, ocurre en todas las lenguas y el náhuatl no es la excepción, pues justamente se van dando estas variaciones locales en cada una de las regiones, y es lo que les va dando las particularidades. Y por eso, pues usted mencionaba al principio de las sesiones que había más de 30 variantes del náhuatl, pero pues en un sentido estricto, si fuéramos estrictos, el español también tiene muchísimas variantes y no por eso no nos vamos a entender con alguien del sur, de Oaxaca, o con alguien de Sonora, o con alguien de la misma España o de algún otro país. Pues también tenemos nuestras mismas variantes, pero pues es justamente, yo creo que también que algo nos tendremos que llevar de este curso, es que pues, los lenguajes no son lenguas muertas y el náhuatl justamente no es una lengua muerta, es una lengua viva, y como tal pues va evolucionando y se va enriqueciendo también pues y va adoptando también pues parte de las palabras y vocablos y se va auxiliando de otros idiomas, ¿no? Y también pues esos procesos de interculturalización que ocurren pues no solamente en nosotros como país, como México, sino también pues eso impacta en cada una pues, de las localidades y de las comunidades en donde pues se habla el náhuatl como una lengua pues predominante.
¿Cuál? Tlaxcamati. Pues sí, así es, José Luis, y pues sí tiene mucha razón, pero pues no vamos a poder abarcar todas las variantes. Bueno, me hubiera gustado ponerle a lo mejor en la presentación también otra manera de decir no sé, los pronombres, pero como sí me quiero enfocar un poquito más de la variante de la Huasteca, por eso lo dejé de esa manera, pero pues sí, creo que ya todos sabemos que sí son muchísimas variantes, 30 variantes más o menos los que hay, y entonces es difícil ir abarcando uno por uno de cómo dicen el yo, el tú, el él o ella en cada variante. Pero por lo mientras sí sería esta parte, y pues cualquier otra variante o como ustedes lo manejen, les comentaba al inicio, ya lo conocen de esa manera, no hay ningún problema, lo pueden seguir manejando así, incluso en lugar de decir na, si se quieren presentar como na, en lugar de na no toca, quieren decir Nejua no toca o como ustedes lo digan, adelante, no hay ningún problema y siempre va a ser respetable la variante que ustedes lo manejen. Ya si yo no entiendo una palabrita de lo que me dicen, pues yo sí les voy a preguntar y pues sí decir, y ya veo como yo lo digo, a como ustedes lo dicen y ya vemos ahí si varía mucho o si se deformó o si se fue contrayendo o ya se ve lo que haya pasado. Pero pues sí, iremos viendo poco a poco, por lo mientras sí, quedaría de esta manera. Bueno, pues, gracias, José Luis, me parece, ¿verdad? Sí, José Luis. Y tenías aquí ¿cuál? Tlaxcamati, a Rocío. ¿Rocío? Perdón. Bueno, es que hace rato estaban comentando que el quema era como, sí, yo lo conozco, el quema, como decir cuándo. Y pues nada más era ese comentario, tampoco había escuchado que dijeran la afirmación como quema. Como quema. ¿Cuál? Sí. Sí, perdón, Rocío. Sí, pues nada más, nada más era mi comentario. No sé si en otras regiones también lo dicen como o lo conocen como cuándo o no sé. Pues quema igual, yo apenas lo empecé a escuchar hace poco, ¿no? Precisamente también por la parte de que pues soy más de la Huasteca, he estado en el centro, pero en la Ciudad de México y hay, pues ahora sí que hay pocos hablantes o los que lo hablan, pues no lo practican y pues simplemente no, como que se olvida, ¿no? Dejas de hablarlo literalmente y hasta que te encuentres con alguien más y ya te vas dando cuenta, pero creo que si no estamos o no vamos a otro lugar, pues sí va a ser difícil saber cómo lo dicen como tal en otros lados, la otra variante. Pero bueno, gracias, Rocío. Tenía ahí a David. Yahuita Machtiket. ¿Cuál es? La apoyo Walti. Sí, adelante. Miren, yo voy a comentar algo sobre aquí. Creo que un compañero José Luis comentó sobre, o usted creo, ¿no? Sobre el quema. Bueno, es que el quema es un apócope del quemacatzin. Entonces se ha ido acortando, porque el quemacatzin es reverencial, es como de respeto, y el quema es más, pues más así de amigos, ¿no? No quiero decir informal, porque se me hace así como feo. Se ha ido acortando, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, a usted me dice, me pregunta algo, yo digo, afirmo, entonces yo con usted diría que Macatzi, sí, en reverencial, pero si estoy con mis amigos, estoy con gente de mi círculo, pues nada más digo quema, esta variación, pues, es bastante evidente, por ejemplo, en la Huasteca nosotros no decimos quema, decimos quena, entonces, de ahí proviene, sí, son unas ligeras variaciones en cuanto a eso. ¿Cuál? Y nada más para terminar, voy a mencionar dos cosas. Yo soy difusor cultural en San Luis Potosí y yo quisiera pues, hacerle saber a las personas que se acercan mucho al náhuatl, especialmente felicitarle a usted. Allá ya no pude felicitarle porque este curso es bastante bueno, es muy excelente, yo lo he recomendado bastante porque es 100% práctico, ¿sí? Y yo creo que justamente usted dio en el clavo en decir de que pues quiere usted mostrar la variante de su lugar de origen y precisamente ese va ahí mi comentario. Alguien comentó sobre el náhuatl clásico. El náhuatl clásico no es la variante más antigua, eso se los digo, ¿sí? Ni fue la variante que ha derivado en otras variaciones, eso tampoco. El náhuatl clásico es un interdialecto que se formó a partir de muchos dialectos del centro específicamente y que fue hecho por frailes católicos y nahuas conversos y fue una lengua
políticamente administrativa, nada más. No fue una lengua hablada por un pueblo vivo y solamente quedó en los libros del siglo XV y XVI, nada más ahí. Entonces, quiero comentar esto porque siempre se pone que es una lengua superior a la que hablamos nosotros. Eso es totalmente falso, es un bulo lingüístico, ¿sí? Entonces, quien diga eso es que está asumiendo una posición totalmente academicista y cientifista, ¿sí? Por lo regular, la gente que hace ese tipo de comparaciones de decir, es que el náhuatl clásico es mejor, no es cierto, ¿sí? Todo lo que hicieron los frailes y todos los náhuatl conversos fue hacer una amalgama de variantes del centro y la postularon en libros escritos, nada más. En cuanto a las variaciones, pues bueno, hay muchas, incluso en la lengua usted mismo ha hecho algunos comentarios y yo también he comentado sobre pues esas ligeras variaciones. A pesar de que somos huasteca, yo soy de San Luis Potosí y a pesar de que llevo casi toda mi vida investigando, pues todavía me sorprendo de cosas muy en cuanto a pues, particularidades de cada zona. Por ejemplo, aquí en mi región, nosotros para los pronombres personales, yo digo na, ajá, pero también aquí conviven muchas otras formas de decir naya o naja, ajá, igual para los demás, decimos ta, taya, taja, ya, yaya o yaja. Entonces, pero cualquiera que venga a lo mejor a dar otra variación, lo vamos a entender. Obviamente sí va a ser de repente como un choque de decir, caray, esa palabra no la conozco, pero conforme vamos avanzando en la conversación, pues se va entendiendo, ¿sí? No es que haya confusión. Sucede lo mismo que en español, a lo mejor alguien que habla en yucateco, pues de repente sí nos extrañamos, pero no se corta la comunicación, sigue fluyendo, y a través de ello entendemos que a lo mejor esa palabra es esta, comparándola con la que tenemos nosotros, de acuerdo al propio contexto y la intención comunicativa que tenga. No es que nos tomen así por sorpresa y digamos, no, ya no puedo comunicarme, entonces pues no. Sí, obviamente, como toda la lengua, incluso en español no sucede, ¿no? De repente hay alguien que dice una palabra y indica eso que es, ¿no? Pero simplemente es la cuestión del léxico, que a veces no lo tenemos tan amplio o simplemente no lo utilizamos, pero así pasa, ¿no? Entonces, yo la verdad lo felicito, maestro, es un curso bastante práctico, me gusta mucho y lo he recomendado, a ver si no le agotan su sala de tantos participantes. ¿Cuál? Tlaxcamati, David, Tlaxcamati, me echó el Tlaxcamatilia. Muchas gracias, David, agradezco con el corazón. Sí, pues sí, va a haber diferentes temas, ya habrá oportunidad de a lo mejor platicar más acerca de los que ya somos nahuablantes, de cada quien, pues, y no defender, ¿no? Simplemente platicar la experiencia o platicar de cómo yo lo hablo, cómo yo lo digo, y como lo reitero, es totalmente respetuoso y aceptable. Por esto mismo, hasta ahorita no se ha podido normar como tal la lengua náhuatl, porque de igual manera, pues todos creemos que lo que yo digo, pues es la manera más correcta de decir una palabra, el otro también, y así, independientemente que sea todo con respeto, pero pues es difícil normar lo que es la lengua náhuatl como tal, hasta ahorita no se ha podido hacer, ya se está tratando de hacer actualmente, pero pues sí lo veo complicado, y pues por ahí comentaba, creo que Jacob, que como todavía no somos lingüistas, ¿no? Yo todavía no soy lingüista tal cual, ¿no? También soy estudiante pero pues sí me considero hablante nativo, llevo ya muchos años difundiendo la lengua náhuatl, entonces pues la conozco, igual conozco de variantes, pero pues sí va a haber detalles, o a lo mejor en las que pues sí tengamos algún detalle en cuanto a la variante, pero pues vamos a respetar simplemente, y no pasa nada. Cada quien, si lo conoce, como lo reitero, lo puede decir a su manera y no va a pasar nada. Solo que ahorita en la parte de este curso, pues sí enfocado más a la parte de la Huasteca hidalguense, en específico en lo que es entre la parte del municipio de Huautla, y aunque estamos cerquita con Atlapesco, Huejutla, cambia, aunque pareciera que no, cambia, incluso de mi comunidad con otra comunidad vecina, cambia, entonces, pues es complicado sistematizar todo esto. Pero bueno, vamos a dejarle hasta ahí esta parte, y pues vamos a continuar para que pues podamos retomar la parte de la clase. A ver, denme un momentito. Cambié de pestaña. Aquí está, ya la encontré. Bueno, entonces, ya tenemos la parte de los 6 pronombres, y podemos agregarle bueno, en caso de la Huasteca, es pues muy poquito la parte bueno, prácticamente no se utiliza el reverencial, pero en una parte sí se lo estoy poniendo para que lo vean. David, ¿me quería comentar algo?
O creo que ya Sí. pasó ahora. ¿Sí? No, nada más, eso se me pasó. Por ejemplo, sí tenemos reverencial en la Huasteca. Lo que pasa es que el reverencial lo hacemos con on. Ajá, y con sí on. también. Sí. Podemos decir, ajá, pero le decimos de respeto, es un no, como es que el reverencial en la Huasteca tiene 3 formatos, tiene afectivo, el diminutivo y el reverencial. Por eso a veces no se nota o no es tan marcado como otros. Pero también tenemos el on, por ejemplo, decimos shikon maca, dele por favor. Ajá, pero ahí le decimos con respeto. Ajá, el on puede ser, ya sea que se hable de respeto o el por favor. Es por eso que a veces no se nota. Y cuando vienen otros, por ejemplo, de Texcoco y de ahí de Milpa, dicen, pero ustedes no tienen, no, sí lo tenemos. Lo que pasa es que lo utilizamos diferente. Ajá, eso es lo que quería contar. ¿Cuál? Y Tlaxcámatl, David. ¿Cuál? Y sí, tiene toda la razón, sobre todo la parte de diminutivo, afectivo, y del on, sí lo ocupo, pero de igual manera, pues sí es un poquito más difícil darnos cuenta que estamos hablando de manera reverencial. Pero bueno, te agradezco, David. Gracias. Bien, aquí les tengo unos ejemplos donde estoy utilizando los pronombres personales. El primero, tal cual, es na ni tlacua. En español sería yo como o yo estoy comiendo, na ni tlacua. Ni también es un prefijo que ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita únicamente se lo estoy marcando en rojo, pero ahorita es como tal el pronombre, que sería na ni tlacua. Vamos a repetirlo, na ni tlacua. 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 ¿Cuál? Ta Xikamati. Ta Xikamati. Xikamati. Ta Xikamati. Ta Xikamati. Ta Xikamati. Ya Motlaloa. Ya Motlaloa. Ya Motlaloa. Ya Motlaloa. Motlaloa. Ya Motlaloa. ¿Cuál? Ya Motlaloa. Que es aquí corre. ¿Quién corre? Puede ser él o ella. Aquí en esta parte no se distingue el género. Puede ser un niño, una niña, una mujer, un hombre, una señorita o joven. Aquí puede ser cualquier persona. No hay como tal género. Ya Motlaloa. Tojuanti, Timomachtia. Tojuanti, Timomachtia. Tojuanti, Timomachtia. ¿Cuál? Nosotros estudiamos. Inmojuanti, Intequitise. Inmojuanti, Intequitise. ¿Cuál? Inmojuanti, Intequitise. Inmojuanti, Intequitise. ¿Cuál? Inmojuanti, Intequitise. Ustedes van a trabajar. Ininjuanti, amo, yace. 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 Aquí de igual manera, ellos o ellas no van. Podemos referir a hombres o a mujeres. Ellos no van. Podemos completar. Ininjuanti, amo, yace, ilhuitl. Ellos o ellas no van a ir a la fiesta. O no van a la fiesta. Como tal. Estos serían los 6 pronombres personales con los que podemos referirnos al yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas, como tal. Estos serían los 6. Na, ta, ya, tojuanti, ininjuanti, ininjuanti. Esto ahora sí tal cual es como irlo conociendo y también ir memorizando lo que son los pronombres personales. Ahora sí que toda lengua como tal, por más que tratamos de ser prácticos, pero al final de cuentas es importante memorizar. Les haré llegar este material también y pueden checar estas partes del na, ta, ya, ininjuanti, inmojuanti, tojuanti, y poder aprenderse los pronombres personales, para que cuando ustedes formen oraciones o digan, no sé, en español quieran decir, yo leo, por ejemplo, yo leo, na nitlapoa. Ya estamos usando na nitlapoa y ya se están dando cuenta que están utilizando un pronombre personal del na nitlapoa. Si quieren decir de alguien más, de su familiar, no sé, por ejemplo, está llorando alguien, ya, tsatsi, él está llorando o ella está llorando, ya, tsatsi, o ya choca,
cualquiera de las dos opciones puede utilizar. Y podemos ir viendo. Bien, aquí les tengo otros ejemplos que son similares. Na ni te quite, ta amoshia, ya tlacua, tojuanti ticoche, inmojuanti incoche, ininjuanti gualui. Y aquí tenemos en español, yo trabajo, tú no vayas, él come, nosotros dormimos, ustedes duermen, ellos vienen. Este material ya lo tenía anteriormente, solo se los anexé para que pues lo puedan ver. Y ahora vamos a pasar, bueno, no antes de pasar, vamos a ver también la parte singular, que viene siendo del na, que es yo, na, ta, yo y tú, ya, él o ella. Y aquí hay otro ejemplo del ya, que en este caso estamos refiriéndonos a ella, aquí es como a él, y na, yo y usted, como tehuanzi, Este es les digo que es lo único que he escuchado un poco más, y ya viendo lo que nos comentaba David, me parece, acerca de que se utiliza el on, el sin, y para hacer referencial, pero en este caso nada más nos vamos a quedar con él, por lo mientras, con el tehuanzi, que sería como usted. Puede ser para hombre o para mujer, tampoco se distingue género en esta parte, y tenemos en el castellano cómo queda el yo, nuevamente el na, tú, ta, él ya, ella ya, y usted tehuanzi. Esto sería para la parte singular. Y tenemos para la parte plural, que sería tojuanti, nosotros, inmojuanti, ustedes, ininjuanti, ellos o ellas. Y aquí hay un pequeño ejemplo del na, yo, singular, ininjuanti, plural, que sería ellos. Entonces, sería cuestión como que de practicar. Vamos a nada más repasar de rápido la pronunciación y todos vamos respondiendo, por favor. Quedaría na, Na, No. na, No. na, ta, 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 ya, 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 Ya. ya, Ya. tehuanzi, 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 Tehuanzi. tehuanzi. ¿Cuál es? Las cámate, tehuanzi. Y vamos con los plurales. Tojuanti, tojuanti, Tehuanti. tojuanti, inmojuanti, 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 Inmojuanti. Mojuanti. ininjuanti, ininjuanti, ininjuanti. ininjuanti, ¿Cuáles? Las cámate grupos, las cámate. Y ahora vamos a ver los pronombres demostrativos, que son 3, que es, bueno, aquí puede variar un poco, puede ser, bueno, es ni, nopa y ne. Esos son los pronombres demostrativos para señalar objetos que están cerca de nosotros o para escoger o un poquito a distancia. En este caso, ni aplica para esta o esto. Nopa para ese, eso o esa. Y ne para aquel o aquella. Cualquiera de estos dos, de estos dos para el ne. Aquí tenemos un ejemplo, ni misi, que sería este gato. Así que de traducción en español, este gato. Ni misi. Aquí tenemos un serrucho, nopa, serrucho, ese serrucho, ese serrucho. Y tiene una persona en la que está viendo, como señalando, diciendo ese serrucho, ¿no? Como para escoger. Y aquí para señalar algo o alguien que está haciendo. Ne mistotía. Ne mistotía. Aquel está bailando. Que incluso también podemos aquí meter un pronombre de los anteriores y decir, él está bailando. Que sería, ¿cómo quedaría el él en pronombre en náhuatl? ¿Quién se acuerda? Él. Ya. ¿Cuál es? Las cámate. Ya. Mistotía. Él baila. Ne mistotía. Aquel baila o aquel está bailando.
Cualquiera de las dos Netlacat opciones. mixtotia. Netlacat mixtotia. ¿Cuál? Tascamati. Netlacat mixtotia. Y así. Pero así es como tenemos los pronombres demostrativos. Vamos a repetirlos para que igual la vaya viendo la pronunciación. Como son palabras pequeñas, no es complicado. Es ni, nopa, Nopa. nopa, Nopa. ¿cuál? Ne, Ne. ne. Es más de señalar. Ne. Ne. Bien. Y tenemos, bueno, perdón. Tenemos, bueno, los ejemplos que les decía. Ne, mixtotía. Nopa, serrucho. Ni, mise. Gato. Ese, serrucho. Aquel, baila. Así queda en náhuatl. Perdón, en español. Y serían estos tres. Posteriormente, vamos a ver los pronombres indefinidos. Aquí son 5 y hay 2 variaciones también en 2. El primero queda como acagia. Acagia. Y se refiere a alguien o alguno. Seki o sekinok. Alguien, alguno. Seyok, otro. Sanakinwele, cualquiera. Ashaka o yonce. Nadie. Y yonce es como ninguno. Entonces vamos a repetir. Acagia. 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 Acacia. Acagia. Acagia. Acacia. Acagia. Acagia. Acacia. Ahí quedaría como a, ca, ya. A, ca, ya. No es como gia, como leer como si fuera i. A, ca, ya. Ya. Wally, nuevamente. Acá, ya. Acá. Wally. Acá, ya. Y después tenemos seki. 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 Como que hacemos esa Seki. pequeña expresión al final. Seki. 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 Wally. Sekino. 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 Wally. Aquí sería como el plural, algunos. Sekinok. Seki, alguien o alguno. Sekinok, algunos. Sekinok. Seyok. 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 Otro. Seyok. Seyok. Sanakianweli. Sanakioweli. Sanakiweli. Sanakioweli. Sa. Sanakioweli. Sería como sa. Sa. A ver, me movió. Sa. Nah. Kiweli. Sanakiweli. Sanakiweli. Aquí se divide como sa, nah, ki, we, li. Sanakiweli. Sanakioweli. Sanakiweli. Sanakioweli. Wali. Hasta Matiluyi. Ashaka. 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 Wali, Tlaxcamate. Acuérdense de leer la X como sha, no como sa o como sha. Es sha, perdón. Ashaka. Ashaka. Y aquí, yon, se. Yon, se. Yon, se. Yon, se. Kena, cuali. Yon, se. Y les tengo unos ejemplos. Acagia, así que. Acagia, así que. Alguien va a llegar. Seki, así coja. Otros ya llegaron. Seyok,
Walas, otro vendrá. Sanakianweli, pano. Cualquiera cruza, pasa, cualquiera de las dos. Sanakianweli, pano. Ashaka, istok. Nadie está. Ashaka, istok. Wali. Y esos serían como los ejemplos. Y me parece que hasta ahorita serían estos últimos tres, los pronombres relativos. ¿Qué sería el tlen? Que nosotros estamos usando como para pregunta, pero al final es un pronombre relativo que puede significar qué, el qué o el cual. Tlen. Tenemos katli, que es cuál, katli, ahkia. Aquí se lee como doble A. Ahkia. Ahkia, como quién, como para decir de preguntar de quién, ahkia. Entonces, lo repetimos como tlen. 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 ¿Cuál? Tlen. 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 Katli. 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 Y ahkia. 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 ¿Cuál? Ahkia. Ahkia. ¿Cuál? Ahkia. Y de igual manera, les tengo unos ejemplos. Tlenta, tiquiscuilo, amo maguala. El que le dijiste que no venga. Tlenta, tiquiscuilo, amo maguala. Así quedaría. Tlenta, tiquiscuilo, amo maguala. Catli, hueli ticuas, tihuicas, perdón. Hueli tihuicas, ¿cuál sea te llevas? Akia, kinequiwala, quien quiera viene. Quien quiera viene, perdón. Este ya era el final. Ya lo vieron. Akia, kinequiwala. Una disculpa, tengo aquí a José Sergio, que no puede ingresar a la clase. Creo que ya lo intentó varias veces, desconozco el por qué. Pero bueno. Entonces, estos serían los ejemplos de los pronombres que dijimos al inicio, y vamos a ver pronombres relativos, y vamos a ver pronombres indefinidos, demostrativos, y los normales, que son los relativos o simples, que son los pronombres que principalmente utilizamos. Entonces, ¿tienen alguna duda? Ahora sí que al final de cuentas se trata como de memorizar y identificar cómo estamos utilizando en este caso los pronombres relativos, el na, el ta, el ya, tojuanti, mojuanti, ininjuanti, y también cómo utilizarlos en la parte de los demostrativos de ni, nopa, ne. Por ejemplo, ahorita nopa sería ni, misi, nopa, serrucho, ne, mitotía, y también los indefinidos, acacia, seki o sequinoc, sello, sanaskianwili, ashkana, ashaka, perdón, ashaka, yonce. Esos serían los indefinidos. Y al final tenemos los relativos, tlen, katli o ahkia. ¿Cuál? ¿Alguna duda, comentario, Rocío? No, ninguna. Gracias. Tenía la mano levantada. Wally, ¿algún comentario antes bueno, ya esto sería todo por el momento de la parte de los pronombres, y es lo que vamos a ver el día de hoy de los pronombres. Ya posteriormente vamos a ver los prefijos que les comentaba, pero no sé si tienen dudas. Pues sí, tiene que ser más práctico, que ustedes lo practiquen, que en el material que les envío repásenlo, vemos la pronunciación. Si se les olvida la pronunciación, les mando el link de la clase, pues para que ustedes puedan escuchar la pronunciación. Y ya posteriormente se está haciendo un material en la cual va a servir de apoyo, con la que ustedes van a poder accesar y escuchar cómo se pronuncia y también cómo se escribe al momento, como una especie de ejercicio. Pero por lo mientras sí les pediría que lo practiquen, que lo repasen, porque todo esto nos va a servir, en este caso, para cuando nos presentemos a, no sé, a mi mamá, bueno, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, les puede servir, incluso para practicar. Si yo me refiero, yo soy Ignacio, ella es tal, ya y toca, ¿no? Y ya vamos utilizando, ahí donde vamos a ver los prefijos, porque ya no es na, no toca, sino que ya y toca, ya cambia, ya se quita
el no, sino que ya se pone otro prefijo. Igual cuando presentas a alguien más, entonces para que ustedes vayan practicando en esa parte. Daniel, adelante. En el caso de los pronombres que tienen la diagonal, ¿qué significa? ¿Que se usa uno u otro? Ajá, ¿O se tienen que sí. usar los dos? ¿Qué significa? No, se pueden usar los dos, pero prácticamente vienen significando lo mismo, por eso como que se pone lo mismo. Por ejemplo, en el caso del pronombre indefinido de Ashaka, se está refiriendo como a nadie, ¿no? De que no hay nadie. Yonce se está refiriendo a ninguno, es prácticamente en español viene siendo lo mismo. Por eso queda como que en la misma línea de decir no hay nadie o no hay ninguno. O sea, prácticamente viene significando lo mismo. Solamente que algunos lo dicen Yonce o algunos Ashaka y así. Por eso como que está esa definición. Pero es lo mismo. Gracias. Ajá, es lo mismo. Gracias. Sí, Luigi. Kenatamaste, Tlaxcamati, Pampa Motlamantli. Estuvo muy buena. ¿Cuál es Tlaxcamati? De verdad. Bueno, yo veo las diferencias y las similitudes entre las variantes que, bueno, la que yo aprendí o la que yo aprendo todavía aquí en Tlaxcala. Y pues sí hay algunas diferencias. Sin embargo, bueno, para no meter más la discusión, solamente lo que puedo comentar es que hay que respetar y hay que adaptarse a la variante que nos encontremos. Sí, Y sí. por otro lado, me gustaría, no sé qué tan prudente sea que nos pueda, para la próxima clase, ponernos como un pequeño texto en el cual pues, tengamos que leerlo y que nos ponga a prueba. Mira, al menos a mí me gustaría que eso, ¿no? Porque ahorita en las frases que nos colocó, de verdad que hay algunas partículas, algunas terminaciones que ahorita como tal las tengo que revisar otra vez, porque la forma de estructurar las ideas pareciera que es distinto a como se hace aquí en Tlaxcala. Y me parece interesante, ¿no? Es averiguar las formas de pensar de las personas. Y a mí se me haría muy fructífero, muy enriquecedor. Y bueno, eso sería como que pequeña propuesta. Y algo igual, pues bueno, nada más sería esa la propuesta, ¿no? Ojalá que sí se tome en cuenta y de antemano, pues, Tlaxcamati Miak, muchas gracias, de verdad, muy buena la. ¿Cuál? Tlaxcamati, Luigi. Sí, más adelante yo creo que sí vamos a ver, donde vamos a tener que identificar ya dentro del texto algún pronombre, algún prefijo, incluso, no sé, algún número que venga dentro del texto y qué cantidad se está refiriendo, ¿no? Pero pues tampoco como es un curso básico como tal, de hecho era como tal más como para principiantes, precisamente para no sentir como que de que eso ya lo conozco, eso ya lo sé o algo así, porque los que ya somos nahuatlantes a veces pues se nos hace como repetitivo de que otra vez estoy viendo pronombres, otra vez estoy viendo la numeración, o otra vez estoy viendo el saludo, entonces pues sí se les hace un poquito, como un repaso, ¿no? Pero ahorita estoy tratando de abarcarlo para los que no lo hablan, pues no sientan de que los demás ya saben decir más frases o más palabras y yo apenitas no paso del Piyali, por ejemplo, ¿no? O del Nano Toca, ¿no? Entonces, por eso vamos con calma, pero sí en algún momento estaré implementando ejercicios, pues para que se puedan ustedes irlo haciendo. Ayer, como les decía, ya mandé el primero, el formulario, se me hizo un poco fácil mandarlo de esa manera, porque como no estamos presencialmente, pues no les puedo dar una hojita o les dicto una palabra o les dicto el pronombre, entonces es más complicado, ¿no? Y virtualmente, pues los podría hacer, pero pues mejor presentárselos primero y los dejando trabajo conforme bueno, ahora sí como de una especie de tarea para que lo hagan en casa. Entonces así lo iré manejando, pero sí te agradezco mucho la sugerencia y si no lo podemos hacer en este curso, pues vamos a continuar. Yo prácticamente voy a estar dando ya cursos, ese tipo de talleres, bueno, como clases ya indefinidamente. Entonces, más adelante podemos ver, igual podemos hacer una clase ya de los que ya son nahuatlantes, ya para, no sé, traducción o interpretación de textos, entonces ya son otro tipo de traducciones, ¿no? Entonces ya podremos abarcar ahí.
Y pues de hecho yo me dedico a eso también, a ser traductor e intérprete, ¿no? Como tal, trabajo bueno, no trabajo, ¿no? Pero tengo unos trabajos que me encargan nada más la parte de migrantes mexicanos que son de aquí de México, están en Estados Unidos y tienen problemas pues con la ley allá, sobre todo la parte de deportación, y yo he participado en juicios desde allá para traducir, y a veces también es un poquito complicado cuando tenemos variantes diferentes, porque aunque yo los entienda, a veces ellos no me entienden y así estamos, pero a final de cuentas estamos agarrando más experiencia y pues todo eso nos sirve pues para poder implementar los talleres. Pero ahorita sí, como tal es más básico. Ahí también para comentarles, ¿no? Este curso es gratuito, ¿eh? No se preocupen, no se les va a cobrar al final, o que al final les digan, no, ¿saben qué? Siempre sí, no se preocupen. Creo que me estuvieron preguntando ayer, antier todavía, que sí tenía costo. Entonces, pues para dejárselo en claro, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito y pues tampoco ahorita les genera alguna constancia, por así decirlo. Voy a ver si me pueden expedir algunas, pero no se los aseguro, ni siquiera es como que voy a ir y ver de que sí se les dé, ¿no? Pero si se puede, pues adelante, pero ahorita tampoco es como que tuviera un valor curricular, pero de igual manera, pues para que aprendan algo y se lleven algo pues de esta clase, aunque sea un saludo, el pillal. Sí, no, al contrario, gracias. David, ¿quería comentar algo? Daniel, perdón, Daniel. Ya comenté. Ah, ¿ya? Ah, ok. Sí, ¿Cuál es gracias. las camas? Es que no se quita, no sé No cómo se quita. quitarla. Ah, ok, sí, no se preocupe, gracias. Bien, vamos a finalizar la clase ahorita un poquito antes, ya para que se vayan a descansar. Igual, pues para que la pasen bien ahora sí que con la familia, los que están fuera, o los que estamos fuera de nuestros hogares o de nuestras familias, pues ni modo, nos toca estar acá. Y pues, les voy a poner un pequeño video, espero que les guste y, pues, denme un momento para que se los pueda compartir. Me dicen si se escucha. Es un pequeñito video relacionado ahora sí a la parte religiosa, al sincretismo religioso. ¿Cuál? Hermosa, profe, gracias. No, tipa. ¿Cuál? A mí se me pegó la canción y mis hijos lo están aprendiendo. Aide, perdón, me decías algo. Está hermosa, profe, muchísimas gracias por compartirlo. No, ¿de qué? Gracias. Es un video. La persona que hizo la transcripción es mi maestra, se llama Dominga Cruz. Ella es de Veracruz. A lo mejor algunos ya lo han de ubicar. Ella también se dedica a dar cursos. Y pues ella es una de mis docentes en la ULIM. Por eso se los comparto, aunque es algo de religioso, pero pues vamos a olvidar un poquito esa parte, pero pues no podemos decirle no a lo que ya tenemos inculcado. Entonces, pues, ahora sí lo que importa aquí es que pues de una canción, una clásica como es el Burrito Sabanero, pues se hizo en lengua náhuatl, se le adaptó y todo, y pues es una manera de que sobre todo la parte de los niños se interesen en aprenderlo, en que vean que también podemos cantar en náhuatl, no solo las canciones en español. Entonces es importante, pues que se comparta, que se combine en esta parte y pues podamos continuar revitalizando lo que es la lengua náhuatl. Veo a David, ¿quería comentar algo? Sí, maestro, muchas gracias porque me recordó mi infancia. Yo crecí con esas canciones. ¿Cuál y cuál? Esas canciones, pues estaban en su auge cuando yo era un niño, cuando andaba en la primaria. Y pues tengo ese disco, todavía los discos compactos que surgieron en aquel entonces. Muchas gracias.
Tlaxcamati. Si quieren les voy a compartir el enlace, los voy a subir a un drive para que los puedan descargar. Digo, ¿cuál? Ustedes así lo pues, acepta, ¿verdad? Sí, para que sí, también claro. los tengan. Tlaxcamati, David. Carlos, adelante, Carlos. ¿Cuál? Sí, muchas gracias, maestro. Maravillosa canción, muy, muy, muy padre, hasta me llené de emoción. Y ante eso, preguntarle si tiene derechos de autor, maestro, para poder dar la difusión correspondiente, ¿no? Para poder mostrar, a lo mejor a personas que no están tan involucradas en este aspecto, poder mostrarles pues parte de nuestra riqueza y sobre todo una muy bonita canción. Como tal, es una canción adaptada, entonces me parece que no. Les voy a compartir el link de YouTube, yo lo descargué de YouTube, entonces se los comparto. Se los mando en el grupo como el video tal cual, para que lo tengan, y les mando el link, ya igual ustedes pueden visitarlo directamente. Como tal, no hay ningún problema. Bueno, hasta ahorita lo hemos utilizado, entonces no hay ningún problema, y además se está utilizando con fines educativos y de promoción para la lengua náhuatl, no es como para pues lucrar con él o algo. Entonces, pues adelante, Carlos, lo puedes utilizar y ya se los hago llegar, como les digo, el link y el video para que pues a veces por los datos o algo, pues es más fácil que se descargue y ya lo vemos ahí tal cual. Pues por el momento sería todo. Pensé que íbamos a terminar antes, pero creo que sí se alargó. Y nos estaríamos viendo hasta el día martes. Mañana es 24, pues prácticamente es Nochebuena, el lunes es Navidad. Entonces, pues para que la pasen con sus familias, con sus seres queridos. Y nos estaríamos viendo el día martes 26, de igual manera a las 7 de la noche. Pues aquí los espero nuevamente. Espero que sigan aquí y pues se sigan conectando. Si no se pueden conectar, no hay ningún problema, no pasa nada, pero ahí les dejo el link de las clases para que ustedes lo puedan ver. Les agradezco mucho nuevamente ahora sí que su presencia, y únicamente para a ver, denme un segundito. ¿Cómo diríamos Feliz Navidad en náhuatl, maestro? Si es que existe la expresión, ¿verdad? No existe. Lo discutimos antes de salir de vacaciones en la escuela, para ver si alguien en su lengua sabía o cómo se dice Navidad. Como tal, no hay. Tal cual muchas veces se traduce como Tlacatili o Xpiacase Yeyexi Ilhuit Tlacatili, como que tengan un feliz día de nacimiento, de que nace el niño Jesús o Toteco, en este caso como Dios, de esa manera, pero no hay una manera de decir Feliz Navidad, no, como tal, no existe. Yo aquí les dejo esta pantallita en la cual les estoy, a ver, no sé si ya se ve, todavía no se ve, ¿verdad? No lo ven, ¿verdad? No, todavía no. Ok, creo que ya está. Mira, es Xpiaca, Paquiles, Tlacatili, Tlenconetoteco. Tengan un feliz nacimiento del niño, o en este caso del bebé, Dios, que sería como el niño Jesús. Literalmente es de Conet, de bebé, y Toteco de Dios. Eso es lo que, como tal, mis deseos de que tengan este día, todo tratar de adaptarlo a la lengua, y pues parte del sincretismo religioso que tenemos aquí en nuestro país, y que no es ajeno creo que a ninguno de nosotros. Y si no, pues totalmente respetable también. Pero pues sí les deseo que tengan una feliz Navidad. Igualmente. Gracias. Wally, Tlaxcamati. Tlaxcamati, profe, Wally, gracias igualmente para todos. Wally, Muchas Tlaxcamati. gracias. Wally, pues ni Yolpaki, Sampayano, ni Mechtanicani, Temuita Seyo, martes, Piaca, Wally Ilhuit, Wally Chipanoca, Amochitlaika Mia, Cuantlatlaintla Ise, Chinestelcuica, Guanonias. Wally, Tlaxcamati. No beban mucho y si toman y me invitan. Bueno. Que tengan bonita Nochebuena y feliz Navidad. Me despido. Ignacio Martínez, a sus órdenes. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas noches. Feliz Navidad. Buenas noches. Hasta luego. Felicidades a todos. Cuali, Tlaxcamati, explícase cuál y Wally. Cuali, Tlaxcamati.
¿Cuál? Tlascamati. Tlascamati, Lázaro, Luigi, Jacob, Daniel, Carlos, Ivonne, Mónica, David. Tlascamati. ¿Cuál? Tomoitase.